Resumen temporada 1 Montecristo de William Levy. Para que se pueda entender todo mucho más fácil, segmentaré el vídeo en dos, primero con el origen de Edmundo en Cuba 18 años antes y luego su venganza en la actualidad. 18 años antes. Todo comienza en Cuba. Edmundo Dantes, un joven humilde con una vida perfecta, con unos amigos españoles que llegan a Cuba a montar un hotel. Y Edmundo, se termina enamorando de una de esas españolas, Mercedes Herrera. Todo se ve truncado cuando a Edmundo le ordenan vigilar a estos españoles porque se ve que no son trigo limpio. Cuando Fernando y Elena entregan su proyecto del hotel a Sotomayor, el funcionario que se encarga de conceder estos permisos lo deniega porque tiene muchas fallas en el proyecto, por lo que Cristóbal Herrera le pide a Fernando que mate al funcionario Sotomayor y poder tener el camino libre para poder construir el hotel, compinchados con otra de las funcionarias cubanas, Alicia. Para lavarse las manos, incriminan la muerte de Sotomayor a Edmundo por esa relación de interés amoroso que tenía con Mercedes, su hija, y así, mataban a dos pájaros de un tiro. Edmundo fue detenido y juzgado por asesinato. Incluso Elena le convenció de firmar su confesión de haberlo matado por problemas mentales. Edmundo terminó en prisión durante todos estos años, mientras que Fernando y Mercedes se casaron y tuvieron a una hija, Alba, que más tarde se descubrirá que es hija de Edmundo. Los años pasaban y Edmundo se hacía fuerte en prisión, luchando contra todo tipo de adversidades, desde funcionarios contratados por Cristóbal para que lo asesinaran, hasta presos que querían abusar de él, hasta que conoció a un señor en prisión que luchaba por su misma causa. Mientras tanto, Mercedes no es del todo feliz con Fernando, porque siempre tuvo presente a Edmundo, y un día como otro cualquiera, vio a Alicia, esa funcionaria cubana, hablar con su padre, Cristóbal. Al seguirles, presenció cómo su padre mataba a esta señora. Alicia llevaba años chantajeando a Cristóbal por el asesinato de Sotomayor y le puso fin al chantaje matando a esta mujer. Al ver que su hija lo vio absolutamente todo, decide internarla en un psiquiátrico bajo el nombre de Julia y crear un accidente de tráfico ficticio donde poder fingir la muerte de su hija Mercedes. Por otro lado, en la cárcel de Cuba hay un motín y Edmundo y su amigo el viejito intentan huir, pero son atacados por un guardia que dispara al viejito, pero antes de morir le entrega a Edmundo la llave del tesoro para que pueda hacer justicia y luchar por todos los que el sistema los traicionó y los condenó a manos de los más poderosos. Todos creen que Edmundo murió en esa cárcel, pero acaba escapando y dejó de llamarse Edmundo Dantes para ser el nuevo Alejandro Montecristo. Sin saber cómo poder acceder al tesoro de su amigo fallecido, en una noche se encuentra a un señor que está a punto de tirarse por un puente. Es Jackie, un ex soldado con muchos problemas económicos. El nuevo Alejandro le salva la vida y le pide su ayuda para falsificar documentación y acceder al tesoro, la caja del Banco Central. Inmediatamente le lleva hasta Heide, una joven que le da todo tipo de vicios, pero que entiende muchísimo de tecnologías. Los tres hacen una piña increíble para poder conseguir el tesoro detrás de esa llave del viejito, y cuando acceden a esa caja hay un pendrive con una millonada en Bitcoin que los tres se lo reparten, y tras esa bonita amistad finalmente deciden ayudar a Montecristo con su venganza. En la actualidad, Alejandro Montecristo está muy bien posicionado económicamente, con una empresa de tecnología y con una nueva app que ha creado que va a revolucionar el mundo. Todo forma parte de su plan de venganza. Decide ir a Madrid y asentarse allí para infiltrarse entre los más famosos aristócratas de la nación, donde nos encontramos al gran villano Cristóbal Herrera, un prestigioso hombre de negocios, Fernando Mondego, y una ex abogada que ahora está inmersa en su campaña para ser la futura presidenta de España, Elena Vilafuente. Un Alejandro lleno de odio y traumas toma pastillas cada noche para poder conciliar el sueño, generando una sed de venganza alimentada por el fantasma de su buen amigo el viejito de la prisión, que lo ve a diario y es como un alma maléfica que lo guía en finalizar su venganza. Montecristo se infiltra en esa alta sociedad, ganándose la confianza de Cristóbal y Alejandro y utilizando a Elena sentimentalmente para poder manipularla. Pero al conocer a Alba
y tener un gran parecido con su madre Mercedes, se lleva genial con ella, incluso se hacen amigos. Cuando Montecristo va al palacio de Cristóbal para pasar unos días con todo su club más selecto, hay alguien que sabe de todo su pasado y lo chantajea. Es aquel funcionario de la prisión que intentó asesinarlo. Finalmente este funcionario termina siendo asesinado y descubrimos más tarde que fue por Haydn para intentar proteger a Alejandro. La policía descubre el cadáver y comienzan a tirar de la manta. El muerto tenía en casa un ordenador con toda la información de las atrocidades de Cristóbal y un trabajador de Cristóbal, terminó robando el ordenador. Alejandro y Jackie fueron también a la casa y encontraron toda la información del antiguo Edmundo. Cuando Haydn revela que fue quien mató al exfuncionario de la prisión, Alejandro va en busca del policía para eliminar las posibles pruebas que estén vinculadas con Haydn. Tras este acto tan heroico y de amor por Alejandro por parte de Haydn, este le cuenta todo su pasado y ambos comienzan a sentir algo más allá que una simple amistad. Durante un viaje en busca de un empresario exitoso, Steinberg, Alejandro y Haydn terminan dejándose llevar y dar rienda suelta a su amor. Aquí vemos cómo Alejandro, cuando está con Haydn, es libre, no tiene rencor, se libera de todo su trauma, está completamente sanado, pero el fantasma del viejito lo sigue atormentando con dar fin a su venganza. Finalmente Alejandro se sincera con el empresario al que fueron a visitar, le cuenta quién es, le cuenta su plan de venganza y decide ayudarle. Y bueno, el plan es el siguiente: si la empresa de Steinberg invierte en la aplicación de Alejandro, Fernando también lo hará porque quiere tener negocios con Steinberg, y ahí será cuando de manera paralela libere una aplicación similar a la de Alejandro, pero gratuita, y así el imperio de Fernando termine cayendo y quedando en quiebra. Al regresar a Madrid, Montecristo recibe una visita de Alba, le cuenta que escuchó a su padre y al abuelo hablar sobre que esa noche matarían a alguien. Alejandro, con la ayuda de Jackie, localizan donde se encuentra el secuaz de Cristóbal. Es en el psiquiátrico y está a punto de matar a Mercedes, ya que esta está dando bastantes problemas a Cristóbal diciendo que mató a una mujer. Alejandro forcejea con ese tipo hasta que lo deja inconsciente. Ahí se quita el pasamontañas y encuentra a Mercedes en la cama. Ambos se reconocen. Alejandro no duda en llevarse a Mercedes a su casa. Allí Mercedes se siente segura y a salvo con él, incluso este le trae a su hija y se abrazan, ya que la joven creía que su madre estaba muerta. Aquí Alejandro tendrá un gran dilema: si volver con su primer y viejo amor, lleno de odio y venganza, o seguir con su nuevo amor, el de Haydn, donde es una mejor persona. Por otro lado tenemos a Fernando, que no se fía nada de Montecristo, sabe que todos los contratiempos que están ocurriendo son por su culpa, además que tiene prueba de ellos, pero no sabe el por qué está haciendo eso Montecristo, por lo que termina secuestrando a Jackie y lo chantajea para trabajar para él, dándole información de Montecristo. Si no, va a matar a la exmujer de Jackie y a su hijo. Jackie no puede traicionar a Montecristo porque lo considera como un hermano, y la única solución que encuentra es la de pegarse un tiro, por lo que al final Jackie termina muriendo. Haydn, al ir donde se encontraba el localizador de Jackie, lo encuentra muerto y decide que ya no puede salvar lo bueno que hay en Alejandro. Le dice que se vaya con Mercedes y que ella va a volver a su país, ya que no quiere ver cómo se termina destruyendo a sí mismo. Mercedes le revela a Alejandro que Alba es su hija, se lo termina contando a ella y los tres están súper felices. Montecristo quiere dejar atrás la venganza, quiere ser feliz con Mercedes y su hija y quieren irse por ahí con ellas, lejos de todo esto y de toda la venganza y de toda la historia, quiere dejarlo todo atrás. Pero Mercedes no puede huir de nuevo, alberga en su interior mucho más odio y rencor que el propio Montecristo, por lo que le manda a su hija a hablar con Cristóbal para que éste confiese del asesinato que cometió. Pero bueno, al final la cría consigue huir y termina exponiendo el audio en mitad de un meeting de Elena. La carrera de Elena podría estar acabada, pero decide traicionar a Cristóbal y decir públicamente que ese audio es cierto y que se desvinculan de él. Cuando parece ser que la candidatura de Elena comienza a despegar como la espuma, como un símbolo de una mujer valiente, se filtra en las redes el tráfico de influencias que cometió Elena con Fernando, el yerno del ahora repudiado y criminalizado Cristóbal. Elena está hundida y al gran villano le termina dando un infarto y muere ante la pasividad de los ojos de Elena.
Por último, Fernando descubre que Mercedes está en la casa de Alejandro y manda a sus lacayos a secuestrarla y la retienen en el palacio de Cristóbal. Allí Mercedes le confiesa que está enamorada de Alejandro, cuando de pronto Fernando notó en Mercedes la misma expresión y semblante que 18 años atrás con Edmundo. No podía creerse que en Montecristo fuese Edmundo, todo le cuadraba, por lo que le llama y le dice que si quiere salvar a su amada, tienen que quedar en el famoso olivo del palacio. A sabiendas que es una trampa, Edmundo no lo piensa y va hacia el olivo. Allí se reencuentran y Fernando, a punta de pistola, le confiesa que fue él quien mató a Sotomayor en Cuba. Fernando saca a Mercedes del coche para que presencie la muerte de su amado, pero cuando Fernando dispara, Mercedes se le echa encima, desviando el disparo. Edmundo pelea con él hasta que consigue su pistola y está a punto de matar a Fernando. Mercedes y el fantasma del viejito alientan a apretar el gatillo y terminar con esta venganza. ¡Mátale! ¡Mátale! Edmundo se da cuenta que le han disparado y va a morir. No tiene sentido matarle porque no le hará sentirse mejor, por lo que decide perdonar a Fernando y termina cayendo al suelo desangrándose. Pero Mercedes no lo puede permitir, coge el arma y mata a Fernando. Finalmente llega la policía. Hay un salto temporal y vemos a Edmundo en una lancha visitando la casita del empresario Steinberg, pero termina encontrándose con Heide, donde vemos a un Edmundo sanado, sin ira, ni rencor, ni odio, y eligiendo pasar su vida con la mujer que consiguió sanarle. Y aquí termina la historia de Montecristo de William Levy. Espero que os haya gustado, a mí me ha encantado. Suscribiros a mi canal si queréis saber más cositas, más resumen y más. Y nosotros nos veremos en el siguiente vídeo, amigos. Hasta luego.